Esta noche, María Cela. Conversamos con representantes de Educa sobre el inicio del año escolar a través de las clases virtuales. En tendencia, Raúl Vaz nos dice cuáles son los derechos y obligaciones del administrador del grupo de WhatsApp. Las elecciones de los Estados Unidos han tenido una participación de los votantes sin precedentes. Esta noche conversamos sobre ello. Anderson Humor con sus ocurrencias y el curioso Don Pito con sus interesantísimos datos. Ya está al aire. Esta noche, María Cela. Buenas noches, familia, bienvenida. Familia dominicana, familia del estudio, músicos. Lunes 2 de noviembre. Lunes 2 de noviembre. Hoy, octubre, Día de los Santos Difuntos. Hoy día en que todos recuerdan especialmente a los que se han ido de sus vidas. Y particularmente a los que se fueron después que empezó esta pandemia y no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. Es duro el día de hoy recordar tanta gente que uno ha perdido, y a medida que van pasando los años son más y más falta hacen, pero siempre en nuestros corazones. Bueno, antes de empezar este programa, queremos dar las gracias por este detalle. A ver, cada una coja la suya. Este detalle tan lindo. Ay, miren cómo nos consienten. Miren cómo nos consienten. Marjorie Padrón, de Caricaturas by Marjorie. Acércalo un poquito para que vean. Mira, esa es la de Camila, con el vestido que tú tenías el día ese del programa. Sí, ella se fijó en todo. Sí, mira qué lindo. Y esta, que tiene el micrófono y el estilo de pelo también con el flequillo. Gracias, Marjorie, por este detalle tan hermoso que dice que siempre ha seguido nuestra carrera, y esta noche María Cela siempre nos ve, que le encanta, que somos personas que inspiramos a los demás. Que Dios nos bendiga. Esperamos disfrute el café en esa taza. Bueno, café y otras cosas. De ahora en adelante, cuando ustedes vean esa taza en este programa. Tenemos demasiados temas de los cuales hablar esta noche, así que siéntanse como en su casa, tomen asiento, hay que relajarse, Diana. Tomen asiento. Hoy empezaron las clases. Sí, porque no podemos empezar así como a saco. Hay que relajarse un poco. Yo estoy hoy relajada después del día terrible que he tenido. Bueno, es cierto, hoy empezaron las clases a distancia por la televisión y virtuales en aquellos que ya tienen la dicha de tener ordenadores y conectividad, pero lo que pudimos observar toda la población fue la televisión. Yo particularmente puse el canal 9 y en ese momento estaba el ministro de Educación junto con dos niñas de dos niveles distintos conversando sobre lo que serían las clases. Es un esfuerzo enorme, es un esfuerzo, es una inversión muy grande, porque están comprando horas en diferentes canales de televisión. El ministro dijo hoy que cada canal tendrá un curso distinto. Desde la Me parece que Colorvisión es tercero de primaria. Tercero de primaria va a ser Colorvisión, y que se va a repetir en la tarde 3 horas más las mismas clases que tuvieron en la mañana. Eso, entre muchas cosas. Una de las niñas le preguntaba si va a haber deporte, porque esa es una de las cosas que más extrañan, su clase de deportes, y él dijo que sí, que se iba a dar deportes. Hasta Zumba van a dar por las clases. Vamos a ver todo eso, vamos a verlo. Realmente admiro y respeto a los padres que desde marzo están ocupando de sus hijos en la casa, que son bien difíciles, la paciencia que tienen, y todos lo están haciendo bien, porque todos están haciendo lo que pueden desde donde están. Entonces, que no se agobien y que traten de ayudar a sus hijos en la medida de lo posible. Vamos a ver cómo sale esto. Todavía hay muchas cuestionantes. Sí, hay muchas. Sí. Por eso hay que decir también que estas clases serán transmitidas por más de 150 emisoras y 100 canales nacionales y empresas de cable. O sea que no son solamente los canales de televisión, sino también las emisoras de radio. Y plataformas digitales también. Y por supuesto plataformas digitales para aquellos que tienen conectividad y que tienen ordenadores. Pero para todas las preguntas que nos quedaron en el día de hoy, porque no pudimos ver una primera clase, tenemos con nosotros a Darwin Caraballo, quien es director ejecutivo de Educa, la ONG que colabora directamente con la educación en República Dominicana. Darwin, muy buenas noches.
¿Estás con nosotros, Darwin? ¿Nos escuchas? Ahí está. Sí, perfecto. Buenas noches para todas ustedes y la teleaudiencia. Ok, lo estamos escuchando, pero no lo vemos. Darwin, no importa, te estamos escuchando, estás como fantasmagórico por ahí, pero ya aparecerás. Una de las preguntas que a mí me vino originalmente cuando se habló de las horas a las que serían dedicadas los cursos, las horas de clase, y vi que eran 3 horas diarias. Y yo me pregunto si con 3 horas diarias en comparación con 8, aunque esas 8 incluían recreo, pero no dejan de ser una gran diferencia horaria. Ahí está nuestro querido Darwin, ya apareció. Esa es la magia de la televisión. Si va a ser suficiente para cubrir el currículo, la currícula de todo el año escolar, tanto en la básica como en la secundaria. Queridas amigas y televidentes, sabemos que estamos frente a un año escolar muy particular, atípico, y que nada de lo que ocurra durante este año será ajustado a los estándares que estábamos acostumbrados. Claro. Y también eso es una buena oportunidad porque permitirá repensar si efectivamente todo ese tiempo que se utilizaba en una jornada extendida realmente tenía un rédito para que se tradujera en aprendizajes efectivos en los estudiantes. Aquí hubo una tarea muy importante del Ministerio de Educación, de la UNICEF, de la UNESCO, en trabajar con especialistas curriculistas en organizar el currículo para que los estudiantes puedan adquirir las competencias que este prevé, utilizando el tiempo de manera eficiente y reduciendo los contenidos. Esto es algo que ya se venía transitando. Aquí no hay una ruptura con la política educativa y esto es importante decirlo. Hay una continuidad con una política de Estado que viene desde periodos anteriores, con una transformación curricular, con un paradigma que se fue insertando de educación por competencias y que ahora la pandemia acelera el proceso porque obliga a los profesores a hacer las cosas distintas. Y eso es algo que creo positivo, porque los estudiantes están 3 horas trabajando con contenidos que reciben a través de multiplataformas. La televisión es la vedette, pero aquí también hay una gran presencia de la radio y la internet, cuando es posible, también cuadernillos de trabajo, para que, bueno, luego los estudiantes continúen trabajando. El proceso requiere de esfuerzo. No hay resultados en la educación sin el esfuerzo de los estudiantes. Aquí hay un elemento y un mensaje también importante. Las 3 horas son relevantes, pero dependerá del esfuerzo que le pongan luego las familias, los estudiantes, para que puedan alcanzar las competencias mínimas que se prevé durante este año. Darwin, en este esquema de educación por televisión, ¿cuál es la conexión que van a tener los estudiantes con sus maestros para el seguimiento de las clases? Correcto. Una de las limitantes televisión como instrumento educativo es que es unidireccional y generalmente están impedidos allí las preguntas, las consultas, cómo poder resolver esas dudas que puedan tener los estudiantes. Cuando la tecnología llegue y cuando los procesos que se están construyendo, porque esto es un proceso que no acabó y no empezó de forma perfecta, no se podía esperar a que estuviese todo listo. Había una fecha en la cual comenzar porque había una decisión de las autoridades acertada a nuestro juicio de evitar que la educación se siguiera postergando. El mensaje es: la educación no se detiene, la educación continúa, pero obviamente no todo estaba perfecto para iniciar en términos ideales. Entonces, cuando las situaciones se vayan ajustando y haya posibilidad de generar mensajería instantánea a través de los propios celulares de los padres y sus hijos, tener allí una bidireccionalidad. Por el momento, la herramienta que va a jugar ese rol es el cuadernillo elaborado por la UNICEF y por el Ministerio de Educación, con especialistas, curriculistas de la región y obviamente de República Dominicana, para que los estudiantes puedan estar enviando esos cuadernillos con sus ejercicios, con consultas, para que los docentes también puedan ir respondiendo, creando esa interacción. Hay un dato muy importante, que esto es lo que seguramente y lo que Educa ha venido promoviendo desde el comienzo, que ustedes lo recordarán porque hemos hablado en otras oportunidades sobre este tema. Progresivamente
y mientras las condiciones de salud lo permitan, tendrá que ir habilitándose la presencia, aunque sea limitada y parcial, de los estudiantes en los centros educativos. Esto es algo que tendrá que, más pronto que tarde, instalarse en la rutina diaria para que esa relación docente y estudiante se mantenga. Darwin, una pregunta que se desprende más o menos de la de Diana. Luego de que concluye el año escolar, que no sabemos si va a acabar de forma presencial o virtual, ¿cómo se van a evaluar estos niños para ser promovidos de curso? O sea, ¿cuál va a ser la mecánica para eso? Y a mitad de año siempre se hace también los parciales, una evaluación, sí. Sí, si ustedes ven, yo creo que el mundo de la educación camina y República Dominicana en esto está marcando la vanguardia. Hace apenas 4 días, la UNESCO a nivel global le pidió a la República Dominicana que fuera el caso, ejemplo, para un congreso internacional con países de todo el mundo, muchos del continente africano, europeo, obviamente latinoamericanos, exponiendo una metodología que no se había visto hasta el momento en ningún contexto de la forma en cómo se está haciendo en República Dominicana. Es una innovación total, lo cual no quiere decir que esté garantizado el éxito, ¿verdad?, por el hecho de que sea una innovación, pero sí hay una intención del país de hacer las cosas diferentes y eso nosotros lo valoramos muy positivamente. Lo primero, para contestar la parte de tu pregunta, que creo que puede tener 2 vertientes, es vamos a evolucionar hacia un modelo híbrido. La presencialidad y el trabajo remoto por distintas plataformas llegó para quedarse en la educación. Y esto tiene una enorme implicancia desde el punto de vista de la política educativa. Primero, y este es el gran elemento que nosotros vemos con mucha esperanza para mejorar la calidad de la educación, es que hoy los docentes de calidad no están limitados por el espacio de las aulas o las paredes de las escuelas. Hoy se han roto esos límites y hoy un extraordinario docente le está dictando a través de estas plataformas cursos a estudiantes que viven en Piantini, aquel que vive en Elías Piñas o en Gaspar Hernández. Allí hay una medida de equidad para que docentes de calidad puedan llevarle directamente el contenido a sus estudiantes. Y esto es un elemento central. Y lo otro es que la presencialidad no puede perderse. El proceso educativo, y sobre todo en las edades más tempranas, requiere de contacto. La educación es un proceso social y el proceso social implica la interacción entre los seres humanos, que no alcanza con hacerlo a través de una pantalla, porque por la pantalla intervienen básicamente 2 sentidos, la vista y el audio. Pero los otros sentidos que hacen a la comprensión holística de los temas y a la relación con el otro son muy importantes en los procesos de aprendizaje y sobre todo en los niños más pequeños. ¿Se ha pensado, ya para concluir, se ha pensado en qué momento podría iniciarse la presencialidad? Se había hablado de una tasa de positividad X. Hay muchos países que ahora están cerrando, sin embargo mantienen abiertas las escuelas porque entienden que es más beneficioso para los estudiantes estar presencialmente. Y sabemos que aquí la parte virtual va a ser más difícil de desarrollar, la entrega a las computadoras a toda la población, lograr la conectividad en lugares donde no existe, etcétera. ¿Se ha pensado en eso? ¿Un punto que marque, ok, a partir de ahora ya podemos empezar a hablar de presencialidad? María Estela, hay una autoridad sanitaria que incluso trasciende las autoridades educativas y han desaconsejado la movilidad que provoca el propio sistema educativo. Recordemos que en torno a los centros educativos se movilizan diariamente 1 de cada 3 dominicanos y dominicanas. Y esto es importante porque por el momento la única medida profiláctica que se tiene para afrontar la enfermedad es el distanciamiento social. Es verdad que algunos países europeos hoy dicen lo único que permanecen abiertos son hospitales y escuelas, pero son decisiones de carácter más política. La evidencia hoy tiene las 2 bibliotecas, aquellos que dicen que los niños y los menores se contagian poco y no tienen riesgo, de aquellos que estamos empezando a ver en el concierto latinoamericano que se están contagiando y están cerrando escuelas. La evidencia no es concluyente, por lo tanto creemos que eso dependerá de las autoridades, no creo que sea en este año calendario, muy probablemente sea a partir del año entrante. Lo que sí es importante es transmitir que cuando esto ocurra
sea en contextos donde se asegure primero la integridad de todos quienes trabajan allí y, por supuesto, de los estudiantes. Y entonces, como dices, que no creas que sea en este año calendario, la distribución de las computadoras que no sabemos claramente en qué etapa está a la población estudiantil. Se había hablado de que primero venían los profesores, pero después iban a ser los estudiantes y se iba a trabajar junto con las telefónicas para la conectividad. ¿Eso se podrá dar este año? ¿Se podrá concluir en este año escolar? Todo eso se está haciendo, el mundo está sobredemandado de dispositivos electrónicos, no hay hoy en el mercado la posibilidad de adquirir, aún teniendo los recursos, esos 2 millones de computadores. Se van a estar adquiriendo en el proceso, eso es lo que nos han dicho a nosotros las autoridades. Los docentes ya tienen en su gran mayoría el dispositivo, yo diría que en un 99%. Sí. Puede que quede algún caso, pero eso no ha ocurrido. Pero lo importante es entender que la educación remota que se está iniciando a partir de hoy no es a través del Internet. Ese es uno de los elementos a los cuales va a evolucionar, pero hoy hay una estrategia multiplataforma, televisión, radio, Internet, cuadernillos, se está llegando por múltiples formas y es la manera de paliar la situación. Es una decisión valiente, oportuna. Otros países de la región han decidido cerrar las ventanas y las puertas de la educación. Eso sería nefasto para las generaciones futuras. El sistema educativo dominicano ya tenía problemas antes de la pandemia, por lo tanto hoy hay poco riesgo de que vaya peor en términos de aprendizaje y es una extraordinaria oportunidad para ensayar algo nuevo, algo que pueda funcionar mejor, y allí están puestas las esperanzas, creo que de todos quienes trabajamos en educación y de todo el pueblo dominicano. Bueno, juntos todos por la educación en República Dominicana. Enhorabuena por el inicio del año escolar, por la valentía de enfrentar esta situación con todas las herramientas posibles. Gracias, Darwin, por tu colaboración, como siempre.